Ok, listo. Pues vamos a trabajar con la teoría del cargo y el ahorro, un tema súper importante en lo que es esta materia, porque un 20% de evaluación, porque es un tema bastante importante que les va a dar las bases para el próximo tema, que es libros contables. Bien. A trabajar acá. Okay. Está diciendo que poca actividad. Ok, chicas, ya vamos a iniciar. Parece que no se va a incorporar más nadie. Todavía no soy muy... Todos estamos igual, profe. Créame. Con este del Zoom. Sí, así estoy yo. Ya. Regresé aquí para empezar otra vez a compartir la pantalla. Ok. Como pueden ver, el tema de hoy es la teoría del carbono. Vamos a iniciar por definir esta teoría del carbono. Sería el primer de hoy. La teoría del carbono se basa en el principio fundamental del equilibrio, o sea, que haya un cargo y un bono equivalente en cada transacción. Es la base de la operación y se define como el conjunto de reglas basadas en la ecuación de patrimonio para el registro y contabilización de las transacciones. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda la ecuación del patrimonio? Decíamos que activo era igual a pasivo más capital. Entonces, Profe, para que esa igualdad se mantenga, esa igualdad se mantiene gracias a esta teoría del cargo y el abono. Al aplicar esas reglas, nosotros vamos a permitir que esa igualdad siempre se mantenga. Si esa igualdad no existe, es que registramos algo mal, porque esa igualdad es algo que debe ser. Ajá, ¿me iba a decir algo alguna de ustedes? no, porque no le había entendido la primera parte, pero Okay. era el audio. Ok, entonces ya sabemos que la teoría del cargo del abono es ese conjunto de reglas que nos va a permitir mantener la igualdad de la ecuación del patrimonio. Esas reglas son las que nos van a guiar en el registro de todas las transacciones que nosotros vamos a ir realizando en el libro diario, todas esas transacciones que vamos a registrar en el libro diario. Okay. Ok, esta teoría tiene unos principios fundamentales. El número 1, toda operación comercial o hecho contable conlleva a un intercambio de valores en sentido contrario. Es decir, si hay alguien que entrega, hay alguien que recibe. Y esto se lleva también a lo que es la contabilidad. Si este fondo sale de alguna cuenta o ingresa a alguna cuenta, es porque salió o ingresó de otra.
Entonces siempre va a existir una contrapartida. No podemos registrar una transacción financiera con una sola cuenta, o solo con cargos, o solo con abonos. Siempre tiene que existir ese sentido contrario. Si hay un cargo, hay un abono. Así llegamos al principio número 2, que dice: toda operación o hecho contable afecta por lo menos a dos cuentas, una que se carga y otra que se abona. No se puede registrar ninguna transacción económica comercial sin que existan esas dos contrapartidas, cargos y abonos. Otro principio es que el total de los cargos debe coincidir con el total de los créditos. O sea, todo lo que tú cargues, la suma de todos los cargos en tu libro, en tus transacciones que tú estás haciendo, debe ser igual a la suma de todos los abonos. ¿Ok? Ya ustedes van a ver ahorita, en lo que empecemos a hacer los ejercicios, cómo es esto que está acá, lo que acabamos de hablar ahorita. Vamos a la 4, donde hablamos de las reglas para mantener el equilibrio de la ecuación del patrimonio o ecuación patrimonial. Está fundamentada sobre el equilibrio perfecto que establece la ecuación fundamental, que es la ecuación del patrimonio, ¿ok? La teoría del cargo y del abono está fundamentada sobre ese equilibrio perfecto. Toda transacción debe ser registrada, anotada y contabilizada por medio de cuentas que faciliten la identificación de los hechos. Este punto ya nosotros lo iniciamos. ¿Recuerdan cuando yo les decía, tengo un edificio, ¿dónde lo registro? ¿Recuerdan ese ejercicio? Sí. O yo les decía, tengo un escritorio, ¿dónde los registro? Entonces, nosotros tenemos que seleccionar la cuenta que facilite la identificación de la transacción y de todos los elementos que componen esa transacción que nosotros queremos registrar. Las cuentas mantienen un equilibrio entre los débitos realizados y los créditos registrados. La diferencia entre ambas constituye el saldo de la cuenta. Ok, ustedes recuerdan, vamos a ver aquí un momentito, esta estructura de la cuenta donde teníamos los débitos y los créditos, o el debe y el haber. Lo que registramos por el debe es un débito y lo que registramos por el haber es un crédito, ¿sí? También le decimos a lo que registramos por el debe cargos y a lo que registramos por el haber abonos. De allí la teoría del cargo y el abono. La teoría del cargo y el abono establece que para todo cargo debe existir un abono, que cada vez que cargo una cuenta, debo abonar otra para mantener el equilibrio, ¿okay?, de la ecuación patrimonial. Este punto que les acabo de leer habla específicamente sobre el saldo de la cuenta. Este último punto que decía, las cuentas mantienen un equilibrio entre los débitos realizados y los créditos registrados. La diferencia entre ambas constituye el saldo de la cuenta. Entonces, supongamos que aquí tengo esta cuenta y esta cuenta tiene un débito de 1000. Su saldo sería, como no tiene nada, es una cuenta que está partiendo de cero y yo le hago un débito por 1000 bolívares, su saldo sería 1000 bolívares deudores, ¿sí? Deudores porque están por el debe y acreedores cuando estén por el haber. Entonces, imagínense que esta cuenta, yo les digo, hagan un cargo en esta cuenta de 1000. Entonces, el saldo es 1000. Ahora, si yo les digo, en esa misma cuenta, ahora hagan un abono de 500. Entonces, ustedes colocarían el abono en esta columna, porque esta es la columna del haber, donde se colocan los abonos y los créditos. Es dos formas de llamar a lo que registramos por el haber. Lo registran por aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo de esta cuenta? Si esta cuenta tenía un saldo de 1000 deudor y yo le abono 500, como debe y haber son contrarios, debe y haber se restan y el saldo de la cuenta sería 500. Y sigue siendo deudor porque el monto mayor era deudor. ¿Sí me explico? Profe, cuando, ajá, tiene la.
Ah, sí, tengo el micrófono activado, no sabía. Sí, Ah, profe. Cuando es deudor es porque va por el debe, ¿cierto? Que es por cuando va por los cargos. yo ahorita les estoy hablando de cómo determinar el saldo de una cuenta cualquiera. Entonces, las cuentas, sea deudora o sea acreedora, su naturaleza es como decir en las personas su sexo, bueno, es femenino o es masculino, algo así. O sea, ella es deudora o es acreedora. Ahorita vamos a recordar cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras por naturaleza. Pero ahora, en este momento, yo les estoy explicando es que en cualquier cuenta, sea deudora o sea acreedora, vamos a lo que registremos por el debe se va a llamar cargo y lo que registremos por el haber se va a llamar abonos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren tomar nota de eso? Yo ya tomé. Ok. Entonces, eso es una de las cosas que estamos hablando ahorita. La otra es cómo determinar el saldo de una cuenta. ¿Cómo se determina el saldo de una cuenta, sea cual sea su naturaleza? Bueno, la cuenta va a tener cargos y va a tener abonos. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que tú cargues, con todo lo que tú abones, tú lo vas a restar. ¿Sí? Ahora, si tú tienes cargo y vuelves a cargar, sumarías. Si tú tienes abono y vuelves a abonar, sumas. Pero cargo con abono se resta. Es como positivo y negativo. Cuando te decimos positivo con positivo se suma, positivo con negativo se resta, negativo con negativo se suma. ¿Sí recuerdan esa clase de matemáticas? Sí. Bueno, este es igual. Deudor con deudor se suma, acreedor con acreedor se suma, deudor con acreedor se resta. Por eso, cada vez que determinamos el saldo, también debemos decir cuál es su naturaleza. Pongamos un ejemplo. Esta es una cuenta X y tiene un cargo de 1000. Su saldo sería 1000 deudor, porque esos 1000 provienen de un cargo que se registra por el debe. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Excelente. Luego yo les digo, ahora vamos a hacer otro cargo de 200. Entonces ustedes registran esos 200 ¿por dónde? Por el debe, ¿cierto? Por el de cargo. Registran estos 200 por el debe. Acá. Y el saldo sería 1200. ¿Por qué? Porque el saldo que yo traía de 1000 deudor con este débito que estoy haciendo aquí se suman y el saldo sería 1200. ¿Vamos bien? Sí. 1200 deudor, porque deudor con deudor se suma y sigue siendo deudor. Si quieren pueden ir haciendo eso en un cuadrito aparte. ¿Vamos bien, chicas, hasta aquí? Mis dos amigas. Sí, profe. Y mi otra amiga que está calladita. Sí, profe, quería pedirle que repitiera la información que dio hace rato sobre deudor más deudor se suma, que eso no lo pude anotar. Ok, excelente. Es Gracias. como cuando trabajamos con positivo y negativo. Entonces, deudor con deudor se suma. Deudor con acreedor se resta y acreedor con acreedor se suma también. ¿Qué va a pasar? Deudor con deudor se suma y el saldo es deudor. Acreedor con acreedor se suma y el saldo es acreedor. Deudor con acreedor se restan y el saldo es el que le pertenezca al monto mayor. ¿Ok? Es decir, si yo tengo 1000 deudor y 500 acreedor, mi saldo es 500 deudor, porque voy a asumir la naturaleza del monto mayor. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, Sí, vamos a hacer una cosa. Hagan un cuadrito aquí de cuenta ustedes en su cuaderno y yo les voy a ir dando algunos datos para que determinemos el saldo de alguna cuenta.
Ok, yo también voy a hacer mi cuadrito para luego mostrárselo. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos una cuenta. ¿Ya hicieron su cuadrito las dos? Debe haber y saldo. Estamos en eso. Ok, debe. Haber y saldo. Listo. Listo, perfecto. Entonces, les voy a decir en primer lugar. Vamos a hacer un cargo. Yo les voy a hablar de cargos y abonos y ustedes deben saber por dónde van a registrar, si por el debe o por el haber. Vamos a hacer un cargo de 1000. Un cargo de 1000, determinen el saldo de esa cuenta. Va por el debe. Exacto. Profe, el ¿puede saldo sería- repetir que no escucha bien? Por favor. ¿Cómo, María? Que si puede repetir que no se escuchaba bien. Ok, ¿ya hiciste el cuadrito ¿El de cuadro? debe, haber y saldo? Ajá. Ok, entonces vamos, la primera registro es un cargo de 1000 bolívares. Ok, gracias. ¿Por dónde lo registrarías? ¿Por el debe? Por el debe, y el saldo quedaría. Eh, ¿Cómo? ¿No te escuchas? deudor. Deudor. 1000 deudor, muy bien. Sería así, no sé si ven esto. Sí, más o menos. Ahí, Ok. Profe, y por lo menos en la evaluación se colocaría afuera deudor. deudor se coloca al ladito, sí. Así como les coloqué yo, hay una D y una R. La D y la R es deudor. Y acreedor es una A y una CR. Ahorita las vamos a ver. Si ven esto, yo no lo sé. Ok, entonces, Sí. ahora vamos a hacer otro cargo de 200. De 200. Okay. ¿Cuánto es el También saldo, es Francis? de 200 igualitos deudor, ¿no? Ajá, registramos por el debe igual. ¿Y el nuevo saldo en cuánto queda? En 200. Recuerda Deudor. que estamos continuando con la misma cuenta. Entonces, dime si aquí ves, porque quiero 1000. saber. ¿Sí me ves aquí esto? Bueno, un poquito. Ahora sí. Ajá, ahora Esa es sí. la cuenta, fíjate, yo tenía 1000, el primer cargo de 1000, mi saldo me quedó en 1000 deudor. Luego, si hago otro cargo de 200, esto, como el saldo es deudor y estoy haciendo un cargo, debo sumar 1000 más 200, 1200 y continúa siendo deudor, porque deudor con deudor se suma y la naturaleza sigue siendo deudor. No, sí, ahora sí entendí ya. 1200. Ahora sí, las Sí. dos, Sí. excelente. Entonces, a esa misma cuenta, vamos a hacerle ahora un abono de 500 Por el haber. por el haber, muy bien. Otra pregunta, ¿y si se va a registrar por el haber, se coloca igualito en la primera No, columna? en el haber va en la segunda, porque la primera es debe y la segunda es haber. Entonces, cuando yo les pero me diga, refiero que ella viene en fila, ¿verdad? Así. Entonces se colocaría de primero o va debajo de los 200, pero al lado. va debajo, Oh, porque sería la tercera fila. Segunda columna ya es la tercera fila porque es la tercera transacción. En cada transacción se registraría en una fila diferente. ok. ¿Cuánto es que son? ¿Cuánto es que es, profe? No, ¿Cuánto es el 500, abono? 500. 500. Dígame el saldo, alguna de las dos. 500. 700. 500. 500 es el abono, pero ¿cuánto quedaría? Oh. Serían 700. 700. ¿Y qué naturaleza tienen? Deudora. Deudora. Veamos.
No sé si logran ver. Nosotros teníamos un saldo de 1.200 deudor y ahora hacemos un abono de 500. Deudor con acreedor se resta y en la naturaleza es la del monto mayor. ¿Cuál de los dos era el monto mayor? El monto deudor. ¿Ok? Ahora vamos a abonar. Vamos a abonar 800. Deudor con acreedor se resta. Muy bien, Francis. Sí. Ah, porque tengo todo anotado aquí. Deudor con acreedor lo estaríamos restando y el saldo sería. A ver. 100. Muy bien, 100. ¿Y la naturaleza de los 100? Acreedor, ¿no? Acreedor. Porque Muy bien. Nosotros no vamos a colocar en la columna saldo montos negativos o montos positivos. Nosotros vamos a colocar en la columna saldo montos deudores o montos acreedores. Entonces, por eso es que también es importante lo que me preguntaban de en qué fila va esa transacción. Siempre debe ser en una fila nueva para poder tomar en cuenta el saldo que trae la cuenta. Entonces nosotros colocamos aquí los 800 y decíamos, deudor con acreedor se restan 800 menos 700 de 100 y se deja la naturaleza del monto mayor. En este caso el monto mayor fue el abono. Entonces por eso quedó acreedor. ¿Vamos bien las dos? sí. Marian. Es que Marian tiene un poquito de problemas de conectividad, creo yo. Vamos a ver, Marian manda un mensajito. Va bien, Marian. Excelente, Marian. Dijo que sí. Sí, dijo que sí. Entonces, ahora vamos a hacer una última transacción en esta cuenta antes de continuar con la teoría. En esta cuenta vamos a hacer ahora otro abono de 200. Dígame con qué saldo queda esa cuenta. Otro bono. Igualito de 100, ¿no? No. Fíjate que en este caso te dije abono. El saldo es acreedor. Si tienes un saldo acreedor y haces un abono, lo sumas. 100 con 200 serían 300 y son 300 acreedores. ¿Sí lo ven? Porque acreedor con abono se suma. Exacto. Entonces, fíjense algo. Esto que yo les estoy mostrando aquí es para que aprendan y tengan la agilidad de determinar los saldos de las cuentas. Pero las cuentas normalmente, los saldos de las cuentas normalmente conservan su naturaleza original. Pero esto es para que ustedes agarren el hilo y aprendan a que cuando tienen un saldo deudor y hacen un cargo, suman y queda deudor. Cuando tienen un saldo deudor y abonan, restan y queda el saldo del mayor. Y así con cada uno de los... Profe, quedaría acreedor. En este caso quedaría 300 acreedor. ¿Ok? Vamos entonces a terminar de revisar la presentación para poder, para dar el break, porque se va a acabar el tiempo, y ingresar nuevamente, ¿ok? Con la otra. Veamos, el cuarto punto dice, cuentas cuyo saldo normal es deudor aumentan con cargos y disminuyen con abonos. Esto se puede traducir en que las cuentas que son deudoras aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Eso sería otra terminología que estaríamos utilizando. ¿Ok?
Cuentas cuyo Aumenta saldo es por el normal. debe. Yo ahorita les voy a decir cuáles cuentas normalmente son deudoras y cuáles cuentas normalmente son acreedoras. Ahora, cuando yo les diga eso, ya ustedes saben que todas las cuentas deudoras aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y las cuentas acreedoras aumentan por el haber y disminuyen por el debe. ¿Sí? Profe, las que aumentan por el debe y disminuyen por el haber, ¿cuáles son? Las cuentas, no, las que son... Deudoras. Las deudoras aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y las cuentas acreedoras disminuyen por el debe y aumentan por el haber. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Ok, ahora vamos con cuáles cuentas son deudoras y cuáles cuentas son acreedoras. Y eso es a lo que vengo para acá. Profe, disculpe. Ajá. Las cuentas acreedoras disminuyen por el debe. Exacto. Ok, Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Ya lo vamos a ver aquí. Fíjense, las cuentas que normalmente son deudoras las llamamos cuentas con saldo deudor. Las cuentas con saldo deudor son todo el activo y todos los egresos. ¿Ok? Eso es algo que deben aprender, sí, que deben manejar de aquí en adelante. Activo y egreso son deudores. Si ustedes saben reconocer cuál es un activo y cuál es un egreso, ustedes van a saber cuáles son las cuentas deudoras. ¿Qué podemos ver en esta representación que tienes aquí? Bueno, lo que les estaba comentando hace un momento, tenemos la columna del debe, la columna del haber y la columna de saldo. Aquí vamos a tener que lo que registremos por el debe son débitos o cargos y lo que registremos por el haber son créditos o abonos. En las cuentas con saldo deudor, el saldo, ¿ves? Aumenta por el debe. Fíjense que aquí tienen un signo de más. ¿Lo ven? Aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y sus saldos normalmente son deudores. Profe, ¿qué va en el RIF? En el RIF. Esa ¿El es la número de qué? referencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos libros, que es la referencia cruzada. En el libro diario nosotros ponemos en qué folio del libro mayor se lleva el control de esa cuenta. Y en el libro mayor se coloca de qué folio del libro diario viene esa información. ¿Ok? Eso se llama referencia cruzada. Eso lo vamos a ver cuando veamos libros. Ahora veamos las cuentas con saldo acreedor. Las cuentas con saldo acreedor son pasivo, capital y el ingreso. ¿Okay? Esas son las cuentas acreedoras. Y en las cuentas acreedoras, como lo pueden ver aquí, igual, lo que tú registras por el debe en una cuenta acreedora, igual se llama cargo, igual se llama débito, pero cuando la cuenta es acreedora, al registrar un debe, al registrar un cargo, algo por el debe, esa cuenta va a disminuir su saldo, porque su saldo es acreedor. Fíjense que esto está relacionado con lo que les estaba diciendo ahorita, ¿ok? Eso es eso mismo que les estaba diciendo ahorita, pero presentado de otra forma. Debe disminuye por el haber aumenta. Es decir, tú tienes un saldo acreedor. Acá. Todo lo que registres por el debe lo tienes que restar. Recuerdan que eso lo hablamos ahorita. Acreedor con deudor se resta. Acreedor con acreedor se suma. Esto es lo mismo que hablamos ahorita, ¿ok? Y en esta última cuenta, en esta última lámina, podemos ver que vamos a tener como saldo deudor también las cuentas auxiliares de ventas y la cuenta personal. Recuerden, fíjense que yo cuando estábamos hablando de la clasificación, yo les comenté que teníamos las ventas y que teníamos las cuentas auxiliares de ventas y que esas cuentas auxiliares de ventas eran rebajas, descuentos, bonificaciones. Como se pueden dar cuenta, esas cuentas auxiliares disminuyen el saldo de las ventas. Por eso, si ventas es un ingreso y es acreedor, las cuentas que la disminuyen deben ser deudoras. Eso no tiene, o sea, eso tiene su lógica. Entonces, por acá se los dejo para que tengan claro que las cuentas auxiliares de ventas son deudoras.
Y la cuenta personal también es deudora. ¿Por qué? Porque recuerden que la cuenta personal es donde se registran los retiros que hace el socio de bienes o dinero. Cuando el socio o el propietario retira bienes, retira dinero de esa cuenta, de esa empresa, el capital disminuye. Y si el capital o patrimonio es acreedor, la cuenta personal debe ser deudora para que pueda disminuir ese capital. ¿Ok? ¿Vamos bien por allí? Aquí simplemente en esta laminita lo que le estamos diciendo es cuáles cuentas son deudoras y cuáles cuentas son acreedoras. Eso es algo que ustedes deben aprender para que puedan hacer el manejo de esto de aquí a que finalice el semestre, ¿ok? Y de paso que les quede la información. Muy bien, Marian está activa. El saldo acreedor. Aquí tenemos otras cuentas con saldo acreedor, que son las cuentas auxiliares de compra. Acuérdense algo, las ventas es un ingreso y es acreedor. Las cuentas auxiliares de ventas disminuyen el valor de las ventas y son deudoras. Las compras son egresos y son deudores. Las cuentas auxiliares de compras, como rebajas, devoluciones, descuentos en compras, disminuyen el valor de las compras, por lo tanto su saldo es acreedor. Y las cuentas de valoración, ¿se acuerdan que les hablé también de las cuentas de valoración? Que son cuentas que ajustan el valor de los activos, como por ejemplo cuando tenemos un vehículo y registramos su depreciación acumulada, eso va a ajustar el valor real. Es como decir, me costó 100, pero ya tengo tiempo usándolo, entonces yo calculo que se ha depreciado en 20 bolívares, su valor real es 80. También la disminuye. Entonces, como lo disminuye, esta cuenta es acreedora también. ¿Me expliqué? Espero haberme explicado. ¿Tienen alguna? Todo va a depender del subgrupo que aparezca, ¿verdad? Y del monto, que ahí es donde nos ayuda a definir en qué, si va a ser acreedora o si va a ser deudora. O sea, por ejemplo, si yo te digo a ti, el edificio, ¿es deudor o es acreedor? ¿Es deudor? Es deudor porque No. es activo. Ajá, un activo. Sí. Es activo, no hay pele. Y así con todo. Si yo te digo cuentas por pagar, ¿es deudor o es acreedor? Cuentas por pagar es activo. No, es acreedor. Es acreedor porque es un pasivo, es por pagar. Si yo te digo a ti, ventas. Ventas también es activo, es deudor. Ventas es un ingreso, es acreedor. Ah, ok. La clave está para saber si una